los sospechosos. Buenos días a todos. Qué importante es el trabajo en terreno que está haciendo nuestro equipo, pero también qué importante este convenio entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para tener más antecedentes. Hay que decirlo, sí, los magistrados ven televisión y eso significa que nosotros también somos un aporte para la investigación como tal. Decíamos, un convenio entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones donde todos van al sitio del suceso. ¿Quiénes? Los que hacen las pericias. ¿Quiénes? Los que marcan las evidencias. ¿Quiénes? Policía de Investigaciones de diferentes regiones. ¿Para qué? Para resolver este caso inmediatamente y que no suceda más incongruencia como lo que vivimos hace pocas semanas atrás. ¿Qué importancia es el trabajo que hace nuestro equipo en donde entrevista a un testigo clave? Y esto se suma ¿a qué? A diferentes diligencias, a otras pericias, a la revisión del sitio del suceso y a otros testimonios que se han realizado en este caso para llegar a la verdad. ¿Quiénes son los sospechosos? Primero se decían que eran buenas personas, pero después con el tiempo ya hay muchos más detalles, que eran extraños, que me causaban malas espinas en buen chileno. Entonces, hoy día será, como siempre lo digo, un día clave para esta formalización, para estos cargos. 2 imputados que realmente dan supuestamente muerte a un niño y parece que ya no estamos normalizando con estas informaciones. Exactamente, Leo, buenos días. Y qué importante lo que tú dices de que no suceda lo que vimos en el caso del pequeño Tomás y se esclarezca y de manera rápida para que la familia pueda tener justicia. Y ahí uno dice, gracias a Dios apareció este testigo clave. ¿Qué rol cumple? Porque al parecer fue muy importante para que hoy día estén tras las rejas los 2 imputados. Su teléfono celular, así de simple. Y obviamente la gente de la Policía de Investigaciones estaba encima en diferentes áreas, en diferentes aristas. Es importante esta persona, es muy importante la persona que entrevista a nuestro colega Mauro Huentenao, porque finalmente es ese celular que da una pista clave para llegar con estos 2 imputados, Carola. ¿Qué pasa? Se triangula la información. Fundamental. Y queremos entender que en definitiva cuando, lo que conversamos fuera de cámara, queremos entenderlo así, que cuando finalmente lo llaman, la Policía de Investigaciones ya estaba a pasos, a minutos de ese automóvil que supuestamente había quedado en pan en Talca. Destacar ahí la buena coordinación, Leo. Pero ¿sabes qué? Ya nos contaba ayer Mauro cuando entrevistaba, creo que se llamaba don Ismael, el dueño del almacén del Ismael. sector. De la panadería, sí. Y él decía, sí, yo los veía entrar en una casa aquí del lugar. Todos quedamos pensando, bueno, ¿cuál era la relación? ¿Qué tan conocida era esta persona que los dejaba entrar a su casa justamente? Mauro está ahí, está con ella. Mauro, esta persona con la que tú estás hablando justamente había tenido una relación un poquitito más allá con estos 2 jóvenes, ¿no? Así es, Carola, esa es la información. Estamos acá en la casa de la testigo clave. Donde estoy parado yo, aquí mismo, era el lugar donde entraban y salían los 2 sospechosos hasta ahora, que son Gerard Repeto y también el otro joven de 18 años, Rubén Soto. La información que tenemos es lo que tú comentabas. Cuando ayer hablamos con Ismael, nos decía que él veía entrar a los jóvenes muy frecuentemente a una casa. Ese dato también lo recibió la policía y es por eso que llegan hasta esta casa, por esa información. Llegan a preguntarle si ellos lo conocían o no, pero esta mujer que está acá la vamos a llamar Mónica, porque ella no quiere dar a conocer su identidad, porque, claro, nos comentaba en la nota y le veíamos cuando decía que uno de ellos, el menor, Rubén Soto, de 18 años, durante varias veces daba a entender de que tenía quizás algunos nexos con personas violentas que podría él chasquear los dedos, menciona ella, y directamente venir a cobrar venganza si alguien le hacía daño. Ese dato para ella le hace mucho ruido ahora en su mente, en su recuerdo. Y por eso estamos acá con Mónica. Muchas gracias por contactarte de alguna manera con nosotros ahora y poder darnos tu testimonio, muy clave y muy importante, porque gracias a ti hoy la justicia de Emilio está mucho más cerca. Muy buenos días. Primero preguntarte, bueno, tu celular fue clave para eso, porque tú diste con el número a raíz de unas llamadas perdidas del menor de los imputados. Cuéntanos un poco cómo partió esa historia. Bueno, las llamadas perdidas se hicieron a mi teléfono el mismo día que el Emilio desapareció. Nosotros cuando nos enteramos de que había desaparecido, salimos a la búsqueda y alrededor de las 9:20 de la noche más o menos fue cuando él me efectuó las llamadas. Mi teléfono estaba en vibrador,
Yo antes había subido un estado a WhatsApp. Entonces, entre búsqueda y búsqueda yo no tomé en cuenta el celular. ¿Cuál era ese estado en WhatsApp? Te vamos a encontrar, o sea, esperemos encontrarte y no lamentar una desgracia. En relación a la desaparición del pequeño Emilio. Quizás él vio ese estado de WhatsApp y por eso comienza a tratar de comunicarse contigo. Claro, o sea, yo ahora pensando, digo, por algo tiene que haberse comunicado conmigo, porque otras veces sí me llamaba, pero una vez, si yo no contestaba la primera, no insistía más, pero esta vez no, habían demasiadas llamadas. Entonces, después que nosotros dimos como la segunda vuelta de búsqueda, ya veo y decido llamarlo, cosa de que le pregunto que qué es lo que pasaba, por qué me estaba llamando, y ahí él, así como muy tranquilo, me dice, hola tía, me dice, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí yo le comento, ¿sabes qué? Acá en la población se perdió un muchacho, así que andamos buscándolo. Y él solo, sin yo preguntarle qué fue lo que hizo, nada, me dice, nosotros estuvimos ahí, pero como a esa hora de las 4. En el sector donde habrían encontrado después el cuerpo del pequeño, ¿no? Cerca. Entonces me dice, nosotros llegamos pero hasta Los Castaños, pero no vimos nada. Lo único sí, vimos 2 muchachos que pasaron con escopeta. Entonces... Aclarar un poco que esos 2 muchachos serían los 2 amigos de Emilio que habían ido a acompañarlo en este paseo de mascotas, entiendo, ¿no? Estos 2, o sea, básicamente los muchachos con escopeta habrían sido los sospechosos, ¿esa es la información? No, Rubén fue el que me dijo que ellos estaban en Los Castaños y que eso ellos habían visto solamente a 2 personas que pasaron con escopeta. Pero yo no tengo, o sea, yo no sé si iban 2 muchachos, los que se juntaban con el Emilio nunca andaban con escopeta ni nada. Entonces, ahí no es muy creíble lo que ellos hayan dicho. Pero... En ese momento ellos estaban, ¿no te informaron en qué lugar estaban ya a esa hora? Si estaban acá en Longaví, en Linares, iban rumbo a otro lugar. No me dijo nada, sino que solamente él quería prácticamente saber qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, pero era muy insistente, porque ya no se pudo comunicar con ninguna de mis otras 2 hijas, con las cuales también tenían llamadas perdidas a esa hora. Solamente conmigo cuando yo ya decido llamarlos para ver qué es lo que pasaba. Bueno, desde ahí en adelante tú de alguna manera pierdes contacto con ellos y se retoma cuando la policía llega hasta este lugar. Y llega a raíz de lo siguiente, y se los voy a explicar a ustedes y a todas las personas que nos ven en este minuto. La hija de Mónica había tenido a días previos una situación particular camino a su casa, la cual un hombre la había seguido. Es este dato que aparentemente también había recibido de la policía, que es tal vez relacionar a este hombre que había seguido a la hija de Mónica, y por eso llegan también a conversar con ella, con este dato y también con el dato que daban varias personas de estos jóvenes que entraban a esta casa. Muy importante lo que menciona acá Mónica y le agradecemos su testimonio. Lo escuchamos usted atentamente, muchacho, en el estudio. Sí, Mauro, muchas gracias. Saludar, por supuesto, a la testigo clave. Y tengo una duda ahí, porque ella en reiteradas ocasiones ha dicho que entiendo que era Gerard, no sé si Gerardo o Rubén, pero que le decían constantemente, no, si yo antes tenía amigos malos, yo hago un llamado y ellos como que cobran venganza. ¿No te llamó la atención eso o no te dio susto? Y yo no sé si sabías que uno había estado condenado el 2009 por homicidio. No sabíamos que él tenía antecedentes anteriores. Bueno, lo que es Gerald, porque a él siempre lo veíamos como muy calladito. Él llegaba aquí y siempre pegaba su teléfono. Entonces, pero Rubén, él sí era como muy hiperactivo, muy chispita. Entonces, era como para no pensar de que él podía tener antecedentes o haber cometido algo. ¿Pero te daban miedo cuando te ¿Te decían llamaba la esas atención cosas? a ti haber escuchado esta información? María Luisa, lo que creo que quieres Sí, saber, sí, tal cual. cuando tú, digamos, escuchabas eso, cuando él decía, ¿saben qué? Cualquiera que me haga daño, yo puedo chasquear los dedos y vienen a cobrar venganza. En ese momento, ¿a ti te daba miedo, temor, o tú decías que eran palabras al aire? Bueno, cuando yo lo escuché por primera vez, fue como
no sé, se la está dando de agrandado para que uno tenga miedo de que él es capaz de hacer algo. Así yo lo vi, lo tomé el primer día que él contó eso. Escuchamos, María Luisa. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, porque imagínate lo importante que está haciendo cuando tú, Leo, dice que estamos en momentos que no queremos que se repita lo del caso de Tomás, que se llegue a la verdad de manera rápida. Aquí estamos hablando que es una testigo muy importante para que eso no sucediera. También la casa rodante es muy importante. Mauro, yo sé que nos está escuchando. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros, pero me gustaría realizarle algunas preguntas muy breves en relación a cuál era, lo repito, la relación que usted tenía con ellos y cómo los vio a esta pareja en el último tiempo. Hablamos también de la casa rodante. ¿Por qué estaban ellos en la casa rodante? Sabemos que han sido como, han vivido los últimos tiempos en diferentes casas. No sé si usted tenía antecedentes de eso y el por qué estaban viviendo en esta casa rodante. Bueno, ellos llegaron aquí porque mi hija mayor se hizo amigos de Rubén, Menor. del menor, ya que a ella le gustan las mascotas y él siempre andaba paseando su perro en la plaza. Entonces allá ella se acercó y empezó a conversar y de ahí empezaron a tener un lazo de más cercanía. De amistad. Entonces, así ellos empezaron a llegar a la casa acá. Y con respecto a la casa rodante, bueno, ellos estuvieron arrendando en casas por acá cerca. Ya después, cuando tuvieron el dilema en una casa cercana de acá, tenían que irse. Y la mamá les prestó esa casa rodante, donde llegaron a arrendar un terreno. Ahí también tuvieron dilema con el caballero, porque... Dueño del terreno. Que se les había arrancado un perro y se los habían robado. Entonces, también, ahí ya los volvieron a echar y se tuvieron que ir al sitio del abuelo, que ahí vive la mamá. Pero ahí estaban escondidos, porque habían tenido problemas con el abuelo también. Entonces, dejaban siempre el auto más escondido e ingresaban sin ser vistos por el abuelo. Bueno, la mamá ahí convidándoles luz, lo que fuera, para que pudieran vivir más cómodos de alguna otra forma. Claro, la casa rodante les permitía a ellos poder hacer esta vida itinerante por distintos lugares. Ellos habían estado en distintas regiones y también localidades del sector. De hecho, hace 4 meses que tu hija conoce a uno de ellos y hace 4 meses que tú también tienes relación con ellos de manera más directa. De ahí al momento cuando ya frecuentaban tu casa, tú decías que tenías más contacto quizás con Rubén, que era el más comunicativo, que Gerard era mucho más introvertido. No había antecedentes que tú conocieras acerca del homicidio que había ocurrido el año 2009, que había estado involucrado el mayor de los imputados. Ahora, cuando ocurre finalmente el que encuentran el cuerpo de Emilio, ¿cómo llega a ese momento y cómo se produce también tu ayuda para poder dar con el paradero de ellos? Bueno, ese día cuando Emilio fue encontrado, nosotros no nos encontrábamos acá en la casa. Estaba solamente mi hermana. Cuando llama a mi hija menor, diciéndole que la estaba buscando carabinero por el tema del tipo que la había seguido, como 3 días anteriores. Entonces, bueno, llegamos aquí y nos acercamos al lugar para comunicarnos con ellos. Y ahí empezamos. Llegamos aquí, mi hija contó cómo la había seguido, en qué partes exactas estaba. Entonces estábamos en ese proceso cuando de repente amiguitos de Emilio comentan que el día anterior, el día miércoles en la tarde, ellos lo único que habían visto era a 2 muchachos que yo no sé si estaban vendiendo o ofreciendo droga. Coincide con el relato de vecinos, que también nos han dicho lo mismo. Claro, y llegaban aquí a mi casa. Entonces, la PDI en eso comienza a preguntarnos que quiénes eran los muchachos. Y nosotros empezamos a decir que era una pareja de gays que llegaban aquí. Pero nosotros no sabíamos en ese momento dónde estaban. Ya
De ahí en adelante comienza, digamos, tu relato a ser mucho más próximo a lo que ellos buscaban, que era antecedente de estos dos jóvenes. Y ahí tú empiezas a dar pistas clave. Importante, Gonzalo, lo que menciona acá Mónica, que tiene que ver con su ayuda para poder dar con el paradero de los detenidos, que en ese momento, de acuerdo a lo que nos comenta incluso acá Mónica, desde el día jueves aparentemente ya no estaban en este sector y comienzan a tratar de buscar información a través de ella. Te escucha atentamente Mónica Gonzalo. Sí, Mónica, gracias por estar con nosotros y también qué relevante es todo el antecedente que tú estás prestando en esta investigación. Y en esa misma línea, Mónica, estos muchachos que hoy día son los principales y únicos dos sospechosos de este horrible crimen, ¿tú qué datos manejas? ¿Solamente vendían supuestamente droga? ¿Qué tipo de droga? ¿Ellos eran consumidores de droga? ¿Sabes de eso? No, nosotros nunca los vimos consumir droga, ningún tipo, ni alcohol tampoco. Solamente ellos fumaban cigarro. Pero cuando ya empezamos como a tener así, a saber, o sea, que estaba la droga por medio, fue como, unos 9 días antes a la desaparición de Emilio, cuando ellos llegan un día en la noche acá, buscando a mi hija mayor. Entonces salen a dar una vuelta y por lo que después mi hija me dice de que ellos le habían preguntado, bueno, Rubén le había preguntado que si ella conocía o sabía de alguien que comprara pito, y mi hija le dijo que no, que ella no conocía a nadie, y él le comenta que según un amigo le había regalado uno y ellos necesitaban venderlo para poder comprarse algo para comer, pero desde antes nosotros nunca los vimos en nada. Por lo menos aquí no. Ya, no eran personas que visiblemente, perdón Mauro, no eran personas que visiblemente ustedes notaran que eran adictos a la droga. Lo pregunto por un tema que me parece relevante. Hay cierto tipo de droga que muchas veces genera una reacción, una conducta en aquel drogadicto que tienen tendencia a ser más agresivos. Por ejemplo, lo peor es la pasta base. Por eso que te preguntaba, eso es notorio. Son tipos que se ven en descontrol, que se ven muy efusivos. Eso tú no lo veías en su cotidianidad, ¿no? No, nunca. Como les digo, ellos siempre que venían para acá, siempre estaban bien. Siempre era como lo mismo. O sea, el Rubén, sus chispas así tan de ser tan como muy notorio, todo extrovertido. Claro, entonces, pero era normal, o sea, no era como que uno dijera, no, está bajo los efectos de alguna droga para que se comporte así. Ahora bien, Leo, cuando hablamos de estas dos personas, estos dos jóvenes, porque en definitiva son jóvenes todavía, uno de ellos de 18 años, recién mayor de edad, tenemos mayores antecedentes de cuáles son sus historias, de dónde vienen, cuál es el perfil de cada uno de ellos. A ver, en el último tiempo se entiende que son pareja y han sido dos personas que han ido itinerando por diferentes lugares de la región. Estamos hablando de la región, estamos hablando de O'Higgins, después de Maule, pero aquí llama la atención y que va a ser un argumento también, ¿cierto? Una ramificación de los argumentos del fiscal, los antecedentes que tiene esta persona de 27 años. Estamos hablando de Gerald, antecedentes que tienen relación con un homicidio, ¿cierto? En donde existe una condena, pero estamos hablando del 2009, bien lo decía Mauro Guantenao en su nota, pero este homicidio ocurrió cuando él tenía 15, 16 años. Y en ese momento la Fiscalía solicita una medida cautelar que es finalmente para un menor de edad, ¿verdad? Se recogieron también antecedentes en relación a la toma de medicamentos y a conductas ciertos de salud, lo que finalmente le permitió a él tener una condena que tiene relación con ser solamente vigilado, ¿verdad? No tuvo una internación provisoria como todos los menores, sino que una pena que tiene que ver con ser vigilado en su casa. Y también hay diferentes tipos de otras cosas que él habría cometido en el transcurso
digamos, de su vida. Leo. Pero no lo podemos mencionar, Carola, Gonzalo, No, María no, no. Luisa, porque también es parte de esta investigación que hoy día será argumento también en el caso del control. Y porque recordemos, mientras sean imputados, no hay una certeza de que son culpables. Hay son presunción todavía- de inocencia. Absolutamente. Eso hay que dejarlo sumamente Súper claro. Pero ¿sabes qué me llamaba la atención en la nota de Mauro Buentenao? Entiendo que el hijo de la víctima, que supuestamente habría muerto a manos de Gerard, ¿no? En el año 2009, dice, le echaron la culpa a Gerard. O sea que ahí hay una sensación de que no habría sido él, que habría habido una, no sé si una red mayor u otras personas que habrían inculpado a este joven a esas alturas. Él dice, él tenía 15, 16 años al momento. Claro, eso es lo que dice esta persona, pero en definitiva recordemos que cuando la Fiscalía pide esta internación provisoria, finalmente la pena que tiene es libertad vigilada rigurosamente o intensamente, que todavía hasta el día de hoy se da, pensando en que él tenía 15, 16 años. Finalmente es así lo que postuló el Ministerio Público y a raíz de lo que nosotros estamos hablando, claro, hay un antecedente que finalmente tiene que ser visto hoy día por el magistrado o argumentado, digamos, por el fiscal. Leo,